forma parte de una serie sobre el envejecimiento y la memoria. Si desean esta guía, por favor, rellenen el formulario que les enviaremos después de la charla. Puesto que valoramos muchísimo sus opiniones, les agradeceríamos que completasen la totalidad del formulario. Sus sugerencias nos ayudarán a seguir mejorando nuestro programa. Voy a introducir ahora al Dr. Urizar. El Dr. Urizar nació y creció en Guatemala, donde se graduó de médico en la Universidad Francisco Marroquín. En 1998 inmigró a los Estados Unidos para especializarse en psiquiatría en los programas del Institute of Living University of Connecticut y Harvard Longwood en el Brigham and Women's Hospital en Boston, Massachusetts. Aquí ocupó el cargo de jefe de residentes y luego finalizó sus especializaciones en neurología del comportamiento y neuropsiquiatría y medicina psicosomática. Después de graduarse, permaneció como psiquiatra asociado en las clínicas de neuropsiquiatría, de cuidados primarios y la desaparecida Clínica Hispana en el Brigham. Fue profesor en la Escuela de Medicina de Harvard hasta el 2011, donde se trasladó a San Antonio, Texas, para establecer una clínica privada. En el 2018, el Dr. Urizar regresó al Brigham, donde actualmente es el director de la División de Psiquiatría Geriátrica y continúa su labor como profesor de la Escuela de Medicina de Harvard. Los intereses del Dr. Urizar incluyen la neurociencia, la antropología médica, la promoción y la educación en la salud y la justicia social. Antes de dar paso al Dr. Urizar, quiero comentarles que después de la charla del doctor hablará el Leonor Buitrago del Alzheimer's Association, donde les dará unas breves indicaciones sobre la asociación. Y ahora sí, sin más dilación, doy paso al Dr. Urizar, quien les presentará la guía para el manejo del comportamiento y responderá a sus preguntas. Muchas gracias por la presentación, Roser. Buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Carlos Urizar, como bien dijo Roser, y soy neuropsiquiatra en el Hospital Brigham. Agradezco su presencia y se ve que es un grupo bien íntimo, así es que estoy dispuesto a que lo convirtamos en una conversación si ustedes así lo desean. Déjenme compartir estos slides. Okay. Y tal vez antes de empezar, varios puntos que quisiera aclarar. Uno de ellos es que este campo de la neuropsiquiatría ha sido de interés muy personal desde hace mucho tiempo, con experiencias propias que yo tuve presenciando y cuidando a mi abuela en Guatemala cuando yo era estudiante de medicina, que era una persona sumamente activa física e intelectualmente, una persona muy culta, que le gustaba leer y era una contadora de historias, una storyteller. Y en los últimos años de vida ella gradualmente fue perdiendo ciertas facultades cognitivas, pero principalmente lo que llamó más la atención acerca de los cambios que sufrió con el envejecimiento fueron sus cambios de personalidad. De hecho, ella empezó debutando con síntomas neuropsiquiátricos. Se ponía paranoide, sospechosa acerca de los miembros de la familia. A veces se confundía en dónde estaba, confundía a los miembros de la familia y pensaba que eran visitantes y les decía que ya era hora de partir y que tenían que irse a su casa. Y eventualmente fue perdiendo más y más facultades de reconocimiento, de orientación, de autosuficiencia, hasta que terminó pues dependiendo totalmente de miembros de la familia para cuidarla. Luego, más recientemente, en los últimos años, de forma remota, incluso antes de la pandemia, tuve la misma experiencia o la experiencia similar con mi padre, que era un médico muy disciplinado, muy inteligente, muy independiente, que también sufrió de enfermedad de Alzheimer combinada con enfermedad vascular cerebral. Y que tuvo también regresiones conductuales, no solo cognitivas, sino también cambios en el estado de ánimo, trastornos en los ciclos del sueño,
paranoia, alucinaciones y muchos otros síntomas de los cuales vamos a hablar hoy. Entonces, este tema es muy cercano para mí, es muy importante poder transmitir las experiencias que he tenido personalmente y también como profesional de la salud. Ok. Disculpen que me estoy moviendo un poquito aquí las pantallas, pero es que estas barras de Zoom como que a veces tapan lo que uno quiere ver aquí en los slides. Pero básicamente voy a hablar de los síntomas neuropsiquiátricos o problemas conductuales, psicológicos que se presentan en la demencia. Otro dato interesante que quiero compartir con ustedes, y tal vez ustedes ya lo saben, es que más de 100 años atrás, en Alemania, el doctor, neurólogo y psiquiatra Alois Alzheimer describió a su primer paciente, a quien luego, después de que falleció, le hicieron la biopsia de su cerebro y encontraron esos depósitos de proteína que se ven en las neuronas y fuera de las neuronas en la enfermedad de Alzheimer. Y la descripción en sus manuscritos de forma interesante enseñaban de que esta paciente, el nombre era Augusta Deter, AD, interesante, Alzheimer's Disease or Dementia, Augusta Deter, manifestó sus primeros síntomas estando ansiosa y paranoide acerca de su esposo, pensando que su esposo estaba teniendo algún amorío fuera del matrimonio. Fue tiempo después que ella empezó a tener problemas con el lenguaje, con la memoria y con las funciones ejecutivas. Entonces, algo que es importante notar en la noción y el entendimiento de la enfermedad de Alzheimer en estos días es de que no nos basamos solamente en los problemas cognitivos, sino que también hemos entendido y hemos reconocido que como parte del funcionamiento cerebral, los trastornos conductuales y psicológicos son parte de la enfermedad. En muchos casos pueden ser premonitorios o prodrómicos, como les llamamos, pueden aparecer antes de los problemas de memoria. En otros casos pueden aparecer simultáneamente. Y en muchos casos se ha visto en varios estudios de investigación que los problemas neuropsiquiátricos en el contexto de demencia o trastorno neurodegenerativo pueden aumentar el riesgo y la velocidad a la cual una persona va a presentarse con problemas cognitivos. Cuando se han estudiado series de individuos mayores de 60 a 65 años con el trastorno de Alzheimer, se ha encontrado que por lo menos 60% de los individuos van a presentar estos síntomas. ¿Y cuáles son? Pues tienen un rango bien amplio, pero pueden presentarse como trastornos del estado del ánimo, tales como depresión, apatía, euforia. La depresión no necesariamente va a ser un síndrome completo que requiera tratamiento antidepresivo. Puede ser un síntoma en una constelación mayor de síntomas que no necesariamente califican como un trastorno depresivo mayor, pero lo puede ser. Apatía es el trastorno neuropsiquiátrico más común en la enfermedad de Alzheimer y es uno de los síntomas más difíciles de tratar. De hecho, con mi colega Ana Hoffman, que está aquí, hemos discutido varios casos de pacientes con apatía que son muy difíciles de tratar, no solo por el paciente, sino también por la familia. En la apatía, por ejemplo, se mira que hay mucha falta de iniciativa, hay mucha falta de interés, hay mucha falta de energía y todo eso se manifiesta no solo en la falta de actividad física, sino también en la falta de actividad intelectual, en la producción del lenguaje y en la actividad interpersonal y de relaciones sociales. La apatía se ha visto ligada en muchos casos con problemas cardiovasculares y el aumento de problemas metabólicos que de por sí pueden retroalimentar
el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Euforia, muchas veces los pacientes se presentan con cambios drásticos en el nivel de energía, en el nivel de excitación. Luego tenemos síndromes o síntomas que se presentan más con hiperactividad, tales como la ansiedad, la irritabilidad. Muchas veces las personas se quejan de que el ser querido tiende a ser más enojado o enojada, que más fácilmente se desespera, que es más como irritable o volátil y que cosas pequeñas logran alterar el estado de ánimo, interacción en la familia. También se ven como trastornos en los impulsos, que la gente es más difícil de controlar los cambios que suceden en el ambiente o en las relaciones. Por ejemplo, ayer estaba hablando con una familia cuyo ser querido estaba participando en uno de estos torneos de golf que se estaban llevando a cabo precisamente aquí en Brookline, y estaba tan excitado que se enojó por uno de los fallos de uno de los jugadores, que empezó a armar un eh, eh, problema con las personas alrededor y tuvieron que lamentablemente sacarlo, la familia, porque estaba provocando cierto conflicto en un lugar público. Eh, Comportamientos motores aberrantes se refiere al hecho de que muchas veces las personas, cuando no logran controlar impulsos o no logran controlar su ansiedad, empiezan a pasearse de un lado a otro sin realmente una meta específica o con un plan específico, nerviosismo, eh, y cambios en el pensamiento o en el nivel de percepción que se pueden presentar con experiencias irreales o distorsiones de lo que se mira alrededor o de lo que se escucha. Y es bien común ver individuos con el trastorno de Alzheimer que a veces piensan que las personas están tratando de hacerles daño o a veces miran como que alguien está siguiéndoles. Es bien común que a veces por los mismos problemas cognitivos pierdan las llaves del carro y de la casa y que acusen a los seres queridos de que tú me estás escondiendo las llaves, por ejemplo, o que coloquen digamos, sus pertenencias, su reloj, su anillo, su billetera en algún otro lado, no lo encuentren y empiecen a argumentar con la familia o con personas que los cuidan en la casa, pensando de que estas personas están tratando de hacer daño deliberado. Es muy común en las demencias en general, en este caso estamos hablando de la demencia de Alzheimer, que es la más frecuente, es posiblemente entre 60 a 70% de los casos de Alzheimer, eh, los problemas de sueño, que van desde no poder empezar a conciliar el sueño hasta no tener un sueño de corrido, sostenido, sin interrupciones y fragmentaciones, o despertar muy temprano en la mañana y no poder reconciliar el sueño, o el sueño no se siente reparador. Y esto de por sí es otro factor que puede retroalimentar los problemas cognitivos y del estado de ánimo, puesto que algunos de los procesos más importantes que suceden para la consolidación de memorias ocurren en el estadio que se llama REM, de movimientos oculares rápidos, o MOR sería en español, MOR, movimientos oculares rápidos. En esa fase del sueño, de sueño profundo, es cuando normalmente la mayoría de nosotros, o quizás todos, soñamos. Pero también en ese momento también ocurre la consolidación de memorias. Es prácticamente el momento en el cual el cerebro utiliza para archivar todos esos pedazos de información que ha recabado durante el día y los archiva en forma ordenada. Si el sueño está trastornado, ese proceso está distorsionado y entonces puede causar más problemas cognitivos. Cambios en la alimentación también son frecuentes. En general se mira una reducción en el nivel de apetito conforme uno va pasando en los años, pero definitivamente en trastornos neurodegenerativos se miran cambios un poco más drásticos, como un poquito más de afición por los
carbohidratos simples o procesados, o cambios que son bien extremos que se pueden ver más en combinaciones de demencias de Alzheimer con demencias frontotemporales, en donde los cambios sí son bien dramáticos y incluso a veces las personas pueden empezar a ingerir objetos que no son comestibles. Esta cita de Rosalind Carter es bien interesante y creo que es muy adecuada para, por lo menos para mí, y me imagino que para varios de ustedes que están en la plática. Existen 4 tipos de personas en el mundo y esta se lo debo a Nancy y a Christine. Eh, los que han sido cuidadores, las personas que cuidan a las personas que tienen un problema cognitivo, los que son cuidadores, los que serán cuidadores y los que necesitarán a un cuidador. Básicamente estamos hablando de que dependiendo del estadio en el cual estamos en nuestra vida y nuestro nivel de salud en general, va a llegar un momento en el cual vamos a tener cierta dependencia en alguien más. Y por eso cuando nosotros como médicos clínicos en salud, en general en neurología, en psiquiatría, trabajo social, comunitario y psicología, tratamos de incluir el entorno familiar y social como parte de nuestro digamos, paciente o nuestro blanco para el tratamiento, no solo el paciente, sino también el entorno familiar. Y parte de lo que vamos a platicar hoy es cómo se puede utilizar ciertas técnicas para ayudar no solo al individuo con Alzheimer, sino también a las personas que le cuidan y cómo esa persona también puede cuidarse a sí misma, darse la compasión y el cuidado necesario personal. Eso es importante porque se ha visto, hay una literatura extensa sobre la práctica clínica e investigación acerca de las consecuencias de ser la persona que por, digamos, por rebalse se ha convertido en un cuidador. Por definición, los cuidadores, estamos hablando de las personas que son cercanas, usualmente familiares, hijos, o, o esposos, esposas de la persona con Alzheimer, que usualmente no reciben remuneración por el cuidado que proveen y que usualmente no son personas profesionales. Entonces, los cuidadores tienden a sufrir bastante carga, no solo física y financiera, sino intelectual y emocional. Es bien importante para nosotros los clínicos en neuropsiquiatría tomar en cuenta la salud de los cuidadores y el bienestar de los cuidadores. Ustedes pueden ver casi 3/4 de las personas que cuidan a un individuo con Alzheimer van a estar preocupados por su salud y un buen porcentaje, como pueden ver en esta diapositiva, va a tener un malestar emocional elevado. Cuando se han hecho también estudios acerca de la calidad de vida y la satisfacción acerca de la vida en personas que cuidan a una persona con Alzheimer, se ha visto que también están afectadas de forma extensa. Y luego, los mismos problemas médicos y psicológicos que un cuidador puede padecer, que es más elevado a lo que padecería una persona en la población general que no está en esta situación. Creo que por el momento voy a parar aquí y quisiera ver si alguien en la audiencia en este momento tiene algún comentario o alguna pregunta de esto que hemos hablado. Dado que somos un grupo pequeño e íntimo, creo que si hay alguien que quisiera comentar o complementar, porque tengo aquí colegas que tienen bastante experiencia también. Bienvenidos, bienvenidas. Yo tenía una pregunta. Ah, Ah, perdón. sí.
Sí, Yo tenía cuéntame, una pregunta cuéntame. sobre las medicinas, o sea, porque yo sé que, por ejemplo, si alguien tiene Alzheimer, ¿cómo se hace lo de las medicinas? Porque si ellos sospechan de los familiares a veces, ¿cómo toman su medicamento? ¿De qué manera? ¿Hay o sea, líquido o qué es? No sé, siempre he pensado de qué manera se puede medicar a esa persona si no quiere tomar esa medicina. Claro, ese es un punto bien, bien importante y de debate, Ana. Ana, debo decir que Ana es mi colega en Brigham y es una excelente colega. Eh, es un punto bien interesante porque obviamente uno como clínico está siempre con un principio de que el tratamiento del individuo va a ser un trabajo colaborativo y va a ser un trabajo que se va a hacer en conjunción y no va a ser algo punitivo o algo que va a ser obligado. En los casos en los cuales hay trastornos cognitivos, esto tiende a ser un poco más dinámico y es parte de la evaluación clínica, el poder tomar, el poder hacer llegar a una conclusión de si esa persona tiene la capacidad de entender la información que es necesaria para poder llevar a cabo el tratamiento. Eh, Como ustedes saben, o muchos de ustedes sabrán, nosotros hablamos mucho en el ámbito de salud acerca del consentimiento informado, informed consent, que es realmente es un trato, es un contrato que se hace entre los clínicos y los pacientes. En estos casos uno tiene que poder hacer una conclusión acerca de si esa persona es capaz de tomar esa decisión o no. Y en muchos casos, pues, los familiares o los cuidadores terminan siendo como eh, extensiones de la poder de decisión del individuo. A lo que es definitivamente importante es de que la ley en general protege mucho a los individuos y a los pacientes con problemas cognitivos o problemas mentales, dado que pueden prestarse a mucha manipulación y abuso. Entonces hay canales que son médico-legales para poder llevar a cabo el tratamiento sin que la persona pueda manipular esa información y tomar una decisión, ¿verdad? Em, Voy a platicar un poquito más acerca de los medicamentos que se pueden utilizar y tal vez podemos profundizar más o complementar entre cada uno de nosotros un poco más conforme vaya en esa plática, pero sí hay varias áreas que son bien, ¿cómo diría? Como grises en el espectro de que no es blanco o negro, ¿verdad? Que es un proceso dinámico en el cual se toman en consideración varios factores para lograr hacer esa determinación. Ahora bien, yo creo que uno de los principios fundamentales en la práctica ética de la medicina es el poder actuar, como decimos, con beneficencia, tratando de actuar de una forma que no produzca un cierto beneficio al paciente, sin maleficencia, ¿verdad? Que es de una forma que no sea maliciosa y tratando de hacer daño al paciente. Eh, Como recordarán, en el código clínico, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es no hacer daño, ¿verdad? First, do not harm. Esos principios básicos se aplican y se aplican de una forma más enfática cuando tenemos individuos que pueden ser vulnerables de abuso, de negligencia o de manipulación. Si quieres, Ana, voy a pasar con los slides, a menos que alguien más en la audiencia tenga algún comentario acerca de este tema. Gracias, Ana, esa es una pregunta clave. Cuando hablamos del cuidador, una vez más, recuerden, yo les decía que es una persona que no es remunerada usualmente y por eso hay también mucho problema financiero. Es una persona que en general tiende a no estar entrenada como un profesional y precisamente por eso es uno de los objetivos de nuestras pláticas.
Y es una persona que también una forma bien interesante de verlo es el hecho de que ha sufrido una alteración en su identidad, en el rol o el papel que juega en la relación, no solo con la persona con Alzheimer, sino también en la familia, ¿verdad? Por ejemplo, una esposa que cuida a un esposo que tenga Alzheimer pasa de ser la esposa a ser un cuidador. Y eso altera mucho la salud mental y no solo la salud mental, pero también la salud de la pareja. Porque hay que reconocer que cuidar a alguien con Alzheimer es un trabajo exhaustivo y que requiere mucha atención al detalle y que requiere mucha compasión, mucha paciencia. Y definitivamente para una persona, la mayoría de los casos no es suficiente. Y es importante que los cuidadores identifiquen eh, grupos o individuos de apoyo dentro de la familia o dentro del grupo social para poder también planificar y tener tiempo para uno mismo, ¿verdad? Como dice este slide. Pues hay ayuda profesional, pero muchas familias logran encontrar soluciones que son bien orgánicas en el sentido de poder turnarse, poder como delegar ciertas funciones y como distribuir y hacer como una distribución de las tareas, ¿verdad? Y eso es bien importante. La otra cuestión que sucede con el Alzheimer es de que la identidad del individuo se altera también. Esa persona no deja de ser esa persona por tener un trastorno cerebral, pero definitivamente su capacidad de relacionarse y de generar ideas y lenguaje y función interpersonal han cambiado y todos esos ajustes crean bastante trabajo en la familia y en los seres queridos, y esos son aspectos del Alzheimer que a veces no se comentan mucho, pero que se sufren bastante. Y a decirles que los problemas neuropsiquiátricos definitivamente son un problema de salud pública. Con la prevalencia que tenemos de Alzheimer y la prevalencia que estos problemas neuropsiquiátricos tienen, es un problema de salud pública y sumamente costoso. Se han hecho los cálculos. Una de nuestras colegas de Mass General Hospital el otro día daba unas cifras extraordinarias de cuánto costaba cuidar a una persona con Alzheimer al año, y era comparable con las ganancias de no sé cuántos millones o quizás billones de una de las cadenas de restaurantes más grandes del mundo, como McDonald's, ¿verdad? Entonces, no solo es un problema individual, no es solo es un problema familiar, sino es un problema social y es un problema financiero extraordinario. Es importante saber, algo que nosotros los clínicos tenemos que ser bien juiciosos es entender la personalidad y el carácter del individuo con Alzheimer y de la familia, porque no todas las personas se ajustan de la misma manera a los embates que trae la vida o a los problemas de salud. Y para nosotros es muy importante entender no solo cómo el diagnóstico de la enfermedad y la progresión de la enfermedad afectan al individuo, sino cómo afectan en sí todo el balance que tienen los miembros de la familia. Entender los valores y las creencias de la familia, también de las familias, es importante. Hay personas que dicen, mire, doctor, o mire, trabajadora social o trabajadora comunitaria, no me diga que tengo, solo haga lo que tenga que hacer y dígame lo que tengo que hacer, pero no me dé mucha explicación. Algunos de nuestros pacientes hispanos son así, otros no. Otros les gusta saber mucho, informarse, hacer preguntas. Y eso es bien importante para nosotros, ¿verdad? Poder entender el carácter de las personas con las cuales estamos colaborando y entonces poder así explicar sobre los síndromes, sobre los síntomas, sobre la progresión y el comportamiento que se encuentra. Cuando hablamos de trastornos cognitivos en general, esa es la forma en que me gusta tal vez simplificarlo. Tenemos trastornos que van desde el momento en que la persona dice yo creo que tengo algún problema y a esa persona se le evalúa, no se encuentra nada normal,
esa persona continúa siendo independiente en la mayoría de las actividades de la vida. A esa persona nosotros la clasificamos como una persona que simplemente está teniendo tal vez algunos momentos de olvidar las llaves por aquí o por allá, olvidar una cita, olvidar detalles de alguna conversación, como lo que sería, digamos, el envejecimiento normal, o trastornos subjetivos cognitivos, ¿verdad? Que son experimentados a nivel personal, pero que no hay hallazgos que se encuentren en la evaluación clínica y la persona continúa siendo independiente. En algunos casos, estas personas puede ser que ni siquiera tengan problemas cognitivos, pero tengan problemas emocionales, neuropsiquiátricos que aparecen en la tercera edad, y esos casos son los que empezamos también a investigar un poco más y pueden ser como prodrómicos o premonitorios de trastornos neurodegenerativos. Cuando hablamos de lo que se llama MCI, que es trastorno cognitivo leve, las siglas en inglés, lo que estamos hablando es de que la persona se queja de tener ciertos problemas con ser olvidadizo, a veces como que tal vez algunas tareas que llevan varios pasos o varios ajustes se hacen más difíciles. A esa persona se le evalúa clínicamente y tal vez se encuentran algunos déficits que pueden ser demostrados objetivamente, pero esa persona continúa siendo independiente por la mayor parte de las actividades del diario vivir. Y en un momento les hablaré de esas actividades. Esa persona muy probablemente la clasificaríamos como teniendo un trastorno cognitivo leve. Y algo que es importante recalcar es de que tener un trastorno cognitivo leve no es equivalente de tener demencia o de convertirse en una persona que va a padecer de demencia. De hecho, solo 15 a 20% de los individuos que tienen este MCI, por sus siglas en inglés, van a desarrollar la demencia de Alzheimer o posiblemente demencia vascular o algunas de las más comunes. La mayoría puede ser que tengan síntomas relacionados a problemas psiquiátricos primarios, a problemas médicos, a problemas medicamentosos, y eso es parte de la investigación que nosotros hacemos. Y luego pues tenemos las personas que posiblemente no se quejan de trastornos cognitivos o neuropsiquiátricos, pero las personas cercanas en su círculo social se quejan de ellas. Y esas personas se han vuelto más dependientes en sus actividades diarias y posiblemente cuando se hacen los análisis clínicos se encuentran hallazgos positivos, ya sea en la clínica, en la evaluación neurológica psiquiátrica o en exámenes de laboratorio, y esas personas pues son las que clasificamos como teniendo un trastorno de demencia, y pues ya luego habrán diferentes estadios. Cuando yo me refiero a las actividades del diario vivir, se hacen dos agrupaciones. Por un lado están las actividades básicas, que yo trato de resumirlo en el hecho de que son aquellas actividades que son necesarias para que uno logre alistarse en la mañana después de que se levanta. Cuando uno despierta, se levanta de la cama, se moviliza al baño, vaya a hacer sus necesidades, se da un duchazo, se lava los dientes, se lava la cara, se peina el pelo, se viste, se perfuma, está lista como para salir a pasear. Esas son las que se llaman actividades básicas diarias que se hacen, digamos, todos los días y que son sobreaprendidas y que se saben casi como de memoria. Por el otro lado, tenemos lo que son las actividades diarias instrumentales. Y esas actividades realmente requieren más sofisticación cognitiva y son aquellas actividades para las cuales también se requieren varios pasos para poder llegar a una meta específica. Y durante el proceso también son actividades que requieren más ajustes porque pueden surgir cambios en la planeación que requieran ciertos ajustes y modificaciones. Por ejemplo, ir a comprar los abarrotes al supermercado. Puede ser que hubo mucho tráfico y estaba manejando y pues se quería hacer las compras de la semana.
a cierta hora y ahora se atrasó una hora y cuando va al supermercado ya no encuentra los productos que quería y tiene que tratar de buscar sustitutos. Como pueden ver, solo hacer las compras requiere de bastante lo que nosotros le llamamos en psicología o neuropsicología, flexibilidad mental, capacidad de procesamiento, funciones ejecutivas, que básicamente es poder planear, tener en mente cuál es la meta final y poder implementar en acciones todos los pasos que se requieren para llegar a esa meta final. Otras actividades instrumentales son como, por ejemplo, ir a la farmacia y pedir su medicina, tomar sus medicinas, como decía Ana hace un momento, poder ser capaz de tomar independientemente sus medicinas sin tener que pedir ayuda o sin confundirse y tomar más o no tomarlas. El manejar un vehículo, un automóvil, es otra actividad que requiere de muchas funciones, no solo de memoria de corto plazo, sino de atención y de estímulos que están compitiendo por la atención de una persona y también hacer ajustes, ¿verdad? Estás pasando por la carretera y alguien se atraviesa y hay que poner los frenos y hay que tratar de esquivarlo. Hay varias funciones cognitivas que se están llevando a cabo simultáneamente para poder mantener la seguridad personal y de las personas alrededor. Entonces, cuando tenemos individuos que están progresando hacia un problema cognitivo, vemos que estas actividades instrumentales son las primeras que empiezan a fallar, porque la persona se vuelve más inflexible, cognitiva, afectiva y emocionalmente. De hecho, por eso a veces se enojan, porque se frustran y no pueden resolver un problema que tal vez antes era algo tan cotidiano y trivial. Estas son las primeras que se ven que fallan cuando la persona está teniendo problemas cognitivos, no solo de memoria, que les llamamos amnésticos, o ejecutivos, que son las funciones que requieren varios pasos y una meta final. Las actividades básicas tienden a mantenerse un poquito más de tiempo durante la progresión de la enfermedad, pero eventualmente se pierden, como les contaba la historia de mi abuelita, cuando poco a poco fue siendo más dependiente hasta que era básicamente como un bebé o un vegetal que todo había que hacerlo, incluyendo el hecho de que ella no se podía alimentar sola, y desarrolló una dificultad para masticar y tragar, y eso nosotros le llamamos en neurología apraxia, que es la capacidad de realizar acciones que se han practicado por mucho tiempo, por toda la vida, se pierde porque estas áreas del cerebro se están degenerando. Entonces, toda esa información es importante, cómo se va a compartir con el individuo y con la familia. La educación es importante, el apoyo es importante, el tener un entorno social que está ayudando a delegar es importante. Como les decía antes, hay la tendencia actual es no solamente evaluar al individuo, sino evaluar su entorno social inmediato. En este caso sería el cuidador o la persona familiar que está más cerca. Y luego el entorno y todos los aspectos del entorno que pueden provocar cierto cambio en la homeostasis o el balance de cómo el individuo puede procesar la información y continuar con rutinas. Como les mencionaba antes, esa inflexibilidad cognitiva emocional hace que las personas con pequeños cambios en el ambiente tengan muchas veces problemas de ansiedad, problemas de irritación, problemas conductuales. Como médico que trabaja con equipos multidisciplinarios de psicólogos, trabajadora comunitaria, trabajo social, neurólogos, psiquiatras, tenemos que estar pendientes de problemas médicos, problemas medicamentosos, problemas nutricionales. En los individuos de la tercera edad es muy importante hacer evaluaciones, como pueden ver ustedes aquí en la parte izquierda del slide, ¿verdad? Sensoriales, por ejemplo, es bien común en la disminución en la audición, en la visión, en el sentido del tacto. Muchas veces los individuos mayores de 60, 65 años tienen problemas que predisponen a que la sensación en los pies, por ejemplo, lo que nosotros le llamamos muchas veces neuropatías,
o incluso en las manos cuando tenemos otro tipo de afecciones ortopédicas. Todos esos problemas sensoriales son importantes evaluarlos porque últimamente lo que pasa es que nuestros sentidos de la vista, el olfato, el gusto, el tacto, la audición, lo que hacen es de que nos conectan nuestro cerebro con el mundo exterior. Son como las antenas que nos están trayendo información acerca del mundo exterior. El cerebro lo procesa y el cerebro se encarga de otros estímulos internos que vienen de corazón, pulmones, riñones, todos los sistemas. Trata de producir respuestas que son autopreservantes y que conservan, digamos, la integridad del organismo y del individuo últimamente. Es muy común que veamos individuos que por problemas de visión a veces se confunden, a veces empiezan a ver no solo borrosos, sino empiezan a ver imágenes que el cerebro está produciendo a falta de recibir una señal fidedigna del sentido de la vista. Es bien común, por ejemplo, que individuos con problemas de audición empiecen a escuchar sonidos o a veces hasta voces que no están de objetos o de individuos que no están presentes. Pero lo que pasa es que el cerebro, como es parte de un circuito, siempre está tratando de producir la señal más fidedigna que puede acerca de todas las señales que recibe del exterior o del interior del organismo. Entonces, cuando se encuentran esas brechas, esas interrupciones en las señales, el cerebro produce imágenes, como para hacer como cuando tienen estas calles que tienen los hoyos aquí en Boston, ¿verdad? Que cada primavera caemos en esos hoyos, arruinamos los carros y entonces tienen que tapar los baches, ¿verdad? Baches les decimos en Guatemala, en varios países me imagino que tienen otros nombres. Y de tal suerte que tenemos intérpretes aquí en la audiencia que nos pueden ayudar con eso. Pero básicamente el cerebro trata de producir baches en esas señales y esos baches muchas veces pueden ser distorsiones o malas interpretaciones y eso puede ser suficiente para producir un síntoma neuropsiquiátrico. Esos son el tipo de evaluaciones médicas que hacemos. Obviamente, evaluaciones psiquiátricas por problemas tal vez o trastornos psiquiátricos psicológicos que han estado presentes desde bastante tiempo o tal vez de nuevo, pero si son de nuevo en la edad adulta, uno se empieza a preocupar de que posiblemente hay un trastorno neurodegenerativo. De tal forma que cuando se han investigado los mejores tratamientos para los problemas neuropsiquiátricos en la enfermedad de Alzheimer, se ha encontrado que no hay medicamentos que sean superiores a todos los ajustes y a todos los abordajes que uno puede proveer como cuidador de una persona con Alzheimer, teniendo en cuenta todos esos aspectos del entorno, del ambiente, de la integridad física y mental del individuo, del cuidador y de la familia. Se han hecho protocolos, uno de ellos es este protocolo que les enseño aquí. Mis disculpas porque no está traducido, eso no es culpa de nadie más que mío, pero este es un protocolo que ha sido validado en varios estudios clínicos. En inglés se le llama DICE, por las siglas de describir, investigar, crear, evaluar. Y básicamente se basa en tratar de buscar en qué parte de ese círculo entre el individuo con Alzheimer's, el cuidador y el ambiente puede ser que esté el problema. No sé si alguno de ustedes en la audiencia ha visto algún individuo con Alzheimer's o con algún tipo de demencia, individuo mayor de 65 años que muchas veces por una confusión o una agitación en la noche se le lleva al médico y lo que se encuentra es que tenía una infección urinaria. Cuando tenemos infecciones urinarias, las bacterias no están solo en la vejiga o en la uretra. Las bacterias viajan en el torrente sanguíneo, pero el nivel que tienen en distintas partes del cuerpo del torrente sanguíneo es bien limitado. Como
la enfermedad de Alzheimer o en un individuo mayor de 65 años con la enfermedad de Alzheimer, el cerebro es más vulnerable a los insultos, a los cambios, a las infecciones, a los cambios de pH, es decir, la acidez o lo que tan alcalino, neutrales, el ambiente, varias cosas que usualmente no son tan relevantes en otras edades o en otras condiciones médicas. Una infección urinaria puede ser suficiente para disparar un episodio de agitación, incluyendo psicosis, alucinaciones, paranoia, en algunos casos hasta violencia física en un individuo con Alzheimer, que obviamente no es por una actividad volicional, pero es más por un problema cerebral que ha sido producido por una bacteria o una toxemia, ¿verdad? Una bacteria que está presente en el torrente sanguíneo. Entonces, este protocolo lo que hace es tratar de describir cuáles son los problemas, cuáles son los síntomas que se miran, investigar cuáles son las posibles causas y luego tratar las que se pueden tratar o crear ciertas estructuras o ciertos abordajes o intervenciones que pueden ayudar a disminuir o disipar los síntomas y especialmente proveer seguridad e integridad física y emocional al individuo. Y luego, pues, crear intervenciones que pueden ser replicables y que pueden ser utilizadas en el futuro. Tal vez voy a parar un poquito para chequear con ustedes, con la audiencia. Una vez más, ya dado que tenemos un grupo pequeño y no quiero ser así como apuntarles, pero miro aquí a Grisel Monserrate, Cuidadores Unidos. Mucho gusto, Grisel, mucho gusto a todos. Pero no sé si alguno de ustedes tiene alguna experiencia, o Leonor, tú tienes bastante experiencia en la Asociación de Alzheimer's. No sé si hay algo que quieras comentar hasta el momento. Bueno, doctor, usted ha explicado muy bien todo lo relacionado con los comportamientos y el modelo DICE. No, simplemente algunos consejos así, digamos, prácticos para los cuidadores en cómo manejar tal vez las conductas, refiriéndonos precisamente a lo que usted acaba de decir, es pensar si la conducta tuvo alguna causa física, como usted mencionaba, el ejemplo de la infección urinaria, que es muy frecuente en los cuidadores y porque es dolorosa también, pueden presentar esas conductas difíciles. Pensar si es física, como usted dijo, pensar si es emocional o pensar en el ambiente, porque usted también mencionó que el ambiente afecta mucho a la persona con Alzheimer. Entonces son, o en las tareas o actividades que están haciendo, si tienen muchas cosas para hacer o por el contrario, si están aburridos, si no tienen nada que hacer. Entonces simplemente les damos esas pautas para que piensen, tratar de averiguar cuál es la causa de los comportamientos. Solo eso, Grisel, creo que tiene un comentario. ¿Sí, Grisel? Grisel, estás en mute. Estás con el micrófono apagado. Oh. Todavía no se le escucha, Grisel. Está en on mute, pero yo creo que no conectó su sonido. Qué pena. Se me hace que al principio tal vez no chequeó su sonido. Sí, puede ser. Si quieres, puedes apagar y volver a entrar y conectar el sonido o Sí, colocar el comentario tal vez en el chat, doctor. No sé si eso sí, le sí, ayudaría. tal vez sí, Grisel. Y si logramos escucharle, con mucho gusto. ¿Verdad? Pero pruebe tal vez si se puede reconectar con su sonido desde el principio. Siguiendo lo que decía Leonor, se ha usado el término unmet needs, las necesidades que no han sido ¿cómo diríamos, Rosero, Ana o Margarita? ¿Cómo diríamos unmet needs en español? Necesidades que no han sido encontradas.
que no han sido encontradas. Ok. Eso que Leonor decía es bien. O Beatriz, cuéntame. Satisfechas, diría yo. Que no han sido satisfechas, exacto. Necesidades que no han sido satisfechas. Como en la demencia en general, si hablamos así muy a grosso modo, la demencia tiene, me gusta decir que tiene por lo menos 4 o 5 A's. Tiene amnesia, que es un problema de memoria, ¿verdad? Tiene afasia, que es un problema de lenguaje. Tiene apraxia, que es un problema para hacer cosas que uno ha aprendido y que ya no recuerda cómo hacer, como vestirse o como tal vez lavarse los dientes. Tiene apatía, que es ese problema de la motivación, y muchas veces pues tiene agitación o ansiedad. Pero cuando hablamos del lenguaje, exacto, dice Grisel, si el paciente no habla y tiene infección de orina, perfecto, estamos no solo en televideo, Grisel, sino en telepatía. Sí, cuando hablamos de la incapacidad del individuo para poder expresar en lenguaje o en lenguaje verbal, no solo sus ideas, sino también sus necesidades, entonces las necesidades pueden estar insatisfechas, como decía Beatriz. Y parte del modelo, que Leonor y varios colegas aquí son expertos, es cómo enseñar a la familia a chequear por esas necesidades. La persona posiblemente no puede decir que tiene hambre, o que tiene sed, o que tiene dolor, o que tiene sueño, o que está aburrida, o que está desesperada. Todas esas necesidades básicas uno las tiene que chequear de forma intencional y deliberada, dado que uno de los problemas en Alzheimer y otras demencias es el problema con lenguaje, que puede ser más marcado en ciertos individuos que en otros, ¿verdad? Oh, Grisel dice, yo le envié un mensaje a la doctora por el color y la chequearon y tenía infección. Excelente, Grisel, es excelente porque muchas veces en una casa normal, pues uno no va a tener una forma de chequear una orina, ¿verdad? Pero uno le puede decir a la familia, chequee si la persona está orinando más de la cuenta. Chequee si esa persona ya no le da tiempo de ir al baño, ¿verdad? A veces la demencia puede estar acompañada de problemas, como les llamamos, autonómicos, que ya no pueden sostener la orina, pero muchas veces el no poder sostener la orina es porque la vejiga urinaria está irritada y entonces se contrae en momentos en donde no se puede mantener la orina y entonces la persona se orina. Pero siguiendo lo que decía Grisel, uno le puede decir a la familia, mire, chequee si la persona tal vez se mira como que está incómoda, como que se toca ahí en el área pública, como que está orinando más de la cuenta, como que no le da tiempo y se orina en los pantalones o en la falda. Chequee si la orina en el inodoro se mira del color ámbar transparente normal o si se mira como, a ver, intérpretes, cloudy, si se mira... turbia. Turbia, si se mira turbia. Chequeen si el olor es como el normal de la orina, ¿verdad? Eso le decimos sui generis, ¿verdad? Porque es muy genérico. O es un olor fuerte e intenso. Y una persona, yo tengo muchas familias que son excelentes para decir, mira, doctor, yo creo que mi mamá tiene una infección urinaria y por eso está, no duerme y está tratando de salirse de la casa en la noche, ¿verdad? Entonces, Grisel, eso es una forma de poder hacer ella le da dificultad para poder hacer caca, ellos pierden fuerza. Sí, sí, exacto. Y hay veces en los cuales la persona está haciendo fuerza para poder defecar y se desmaya, porque a veces hay problemas cardíacos que cuando uno puja, eso se llama una maniobra de Valsalva, uno incrementa la presión del abdomen con respecto al tórax, se cambia la frecuencia cardíaca y la persona se desmaya, ¿verdad? Tiene un síncope. Muchas veces la motilidad del intestino está disminuida por medicinas que nosotros los médicos recetamos
¿verdad? Incluyendo los neurólogos y los psiquiatras. Y muchas veces simplemente por la edad pues puede haber cambios en los hábitos intestinales, ¿verdad? La nutrición y el tipo de dieta también pueden ser influyentes. Se desmaya, sí, puede ser, ¿verdad? Hay varios factores que hay que investigar en ese caso. Déjenme ver, vamos a ver qué más material, porque aquí creo que hay algunas, digamos, el objetivo de la intervención. Yo creo que el objetivo de la intervención en general y en términos bien generales es realmente la calidad de vida, no solo del individuo, sino de la familia, ¿verdad? Porque si bien es cierto que en Alzheimer estamos lidiando con una enfermedad para la cual no tenemos cura, hay varios aspectos de la salud en general que pueden ser reversibles y muchos que pueden ser aliviados. Prevenir las emergencias, entender los síndromes específicos, definitivamente reducir la carga y el estrés del cuidador. Hay un libro que me gusta mucho, escrito por dos trabajadoras sociales. Tengo mucho respeto a mis colegas de trabajo social y de trabajadores de comunidad, intérpretes, psicólogos, porque es increíble todo lo que aprendo, pero hay un libro cuyo título es algo así como Pérdidas que liberan, Liberating Losses. Y habla un poquito acerca de lo que es el luto de una forma diferente a como lo hemos estudiado hasta ciertos años atrás con la doctora Kubler-Ross. Lo que es diferente acerca de este libro es de que muchas veces he oído, y yo lo experimenté yo mismo, cuando, por ejemplo, un familiar querido con Alzheimer bien avanzado fallece, se siente el dolor de la pérdida, pero también se siente cierto alivio de que esa persona también ya no está teniendo como un sufrimiento extremo, porque es ahí no solo el trabajo que un cuidador hace en términos de la salud en todo sentido del individuo con Alzheimer, sino también el desgaste que hay acerca de ver sufrir a una persona que fue una persona diferente, ¿verdad? Entonces eso es importante tenerlo en mente. En un momento voy a tomar algunos de los comentarios que ustedes tienen. Luego, pues yo creo que es algo que tiene muy personal, por así decirlo, de la familia y del individuo con el que se está tratando, si la institucionalización fuera de la casa es una opción o no. Y digo que es algo personal, aunque estamos hablando no solo de una persona, sino de una familia, porque es algo que tiene que ver con los valores, los principios, las creencias, pero también en muchos casos también la capacidad financiera, ¿verdad? Por ejemplo, en varias familias latinas, hispanas, pues hay por lo menos 3 generaciones bajo el mismo techo y es parte de la cultura el entender de que la persona anciana va a estar con uno mientras uno pueda cuidarla. En algunas otras culturas es un poquito diferente, también culturas individualistas tienden a ver eso de forma diferente y es parte de nuestro papel como clínicos entender la filosofía de la familia y tratar de facilitar aquello que es lo más, digamos, lo más adecuado de acuerdo a los principios de nuestros pacientes. Hay varias maneras de matrículas. La idea es de que a pesar de que hay protocolos, de que hay algunas formas sistematizadas de abordar ciertos problemas, también es importante hacerlo de acuerdo, como les decía antes, de los valores de esa familia y del individuo. Muchas veces las cosas que le gustan al individuo se deben continuar, pero se tienen que hacer ajustes. Por ejemplo, durante las fiestas, muchas familias cuando vienen a visitar me dicen, mire, va a ser
mi papá ya tiene problemas de que se angustia mucho cuando hay mucha gente y la gente durante la celebración del Día de Acción de Gracias están hablando unos con otros en la mesa y unos hablan y los otros hablan y eso como que lo pone nervioso, ¿verdad? Y ese es un punto bien interesante porque básicamente lo que la familia está diciendo es la capacidad de procesamiento de información de mi papá está disminuida y mucho estímulo simultáneo a la vez, su cerebro es incapaz de filtrarlo, es incapaz de poner como unas cosas en el fondo y otras en el frente, ¿verdad? Como cuando teníamos esas cámaras ópticas que uno enfocaba. Ahora con los teléfonos pues es difícil hacer esa analogía, pero básicamente como cómo poder entender a qué estímulo atender en un momento dado, eso se ha perdido y entonces solo una reunión familiar a veces puede ser un desencadenante de una crisis neuropsiquiátrica. Y una vez más, estamos hablando de un problema cognitivo que si lo entendemos como tal, entendemos de que, bueno, tal vez es mejor que cuando estemos en la mesa con todos los hijos y los nietos y los bisnietos, que tal vez solo uno hable a la vez, para que así la persona con Alzheimer todavía pueda tener la oportunidad de participar, de sentirse integrado o integrada. Y tal vez en vez de pasar 3 horas en esas charlas, tal vez una media hora y tener un pequeño descanso, tal vez caminar, salir un poco al aire libre y uno de los miembros de la familia tener a esa persona un poquito menos estimulada por un tiempo y darle como un pequeño break, como diríamos aquí, ¿verdad? Esos ajustes son importantes porque lo que estamos haciendo es que estamos haciendo ajustes que van acorde con las destrezas o los déficits cognitivos y afectivos que tiene esa persona. Entonces no estamos negando las experiencias que son significativas, importantes en la vida de esa persona, sino que las estamos continuando, pero de una forma dosificada, una forma ajustada en la cual esa persona puede ser un participante activo y no solo pasivo, y mucho menos alienado. Déjenme ver. Roser, ¿quieres que chequemos algunas de las preguntas? Beatriz comentaba que entiendo que si hay un síntoma, habría que chequear si hay alguna necesidad física insatisfecha, pero las necesidades sociales pueden considerarse como necesidades básicas. Excelente, sí, Beatriz, eso es un excelente punto. Hoy uno de mis fellows presentó un caso en el cual él hablaba de cómo la abuelita de esta familia, durante un episodio de confusión en el hospital, estaba pidiendo algo. Y después de que la familia y los médicos trataron de entender qué era, esta abuelita lo que quería era besar a su nieto. Y parece que cuando le llevaron al nieto, ella se calmó. Y él contó porque esta abuelita era una sobreviviente del Holocausto en Europa y contó algo bien interesante de que muchas veces él en su entrenamiento en el Hospital de Veteranos en Boston había observado que los viejitos veteranos se llevaban un poco de comida cuando se iban a dormir. Perdón, eran sobrevivientes del Holocausto. Y investigando y leyendo y hablando con la gente, se dieron cuenta que ahora le llamamos inseguridad de comida, ¿verdad? En los determinantes sociales de problemas clínicos, médicos, mentales. Pero básicamente estos sobrevivientes habían tenido la experiencia de pasar hambrunas, ¿verdad? De tener inseguridad de comida. Entonces estas personas cuando estaban enfermas en el hospital o a veces en los asilos de ancianos, parte de su paz interior y de su seguridad emocional era saber que tenían acceso a comida. Y entonces ellos empezaron a ayudar y decir, bueno, adaptémonos, ¿verdad? Dejemos que lleven comida al cuarto, ¿verdad?
porque entonces ahí en ese caso lo que se estaba entendiendo es lo que hablábamos con mi fellow, de que es entender la narrativa de nuestros pacientes y sus familias y no solo ver los síntomas. Entonces, Beatriz, tú estabas tocando acerca de algo bien importante, que no era una necesidad necesariamente básica, sino era más una necesidad emocional, ¿verdad? Pero era el trabajo de los clínicos entender cuál era esa necesidad. ¿Verdad? Personas que han sido traumatizadas muchas veces. Yo he tenido pacientes que han sido traumatizadas por tal vez abuso y han sido como, las han tratado de ahorcar y a veces cuando las enviamos para que tengan un estudio del sueño no lo pueden hacer y las mandan con ese CPAP que tiene los tubos y todo. Y he tenido por lo menos 2 pacientes diciéndome, yo no puedo dormir con un tubo así alrededor de mi cabeza porque siento como que estoy reviviendo ese momento de trauma, ¿verdad? Entonces, Beatriz, como tú dices, es bien importante poder entender esas, son cosas pequeñas, pero son cosas grandes, ¿verdad? Que tienen que ver con la cultura, con las creencias, con las vivencias, con la experiencia. Y pues ahora, como todo pasa en medicina, siempre tenemos como dicen, fancy names, ¿verdad? Ahora le llamamos Trauma Informed Care. Pero es cierto, estamos tratando de ser informados acerca de lo que puede ser algo traumatizante para un individuo en un momento dado. Sí, básicamente de las necesidades no satisfechas podría ser una necesidad emocional. ¿Tú tenías algún ejemplo en mente, Beatriz, cuando pensabas en eso? Compañía. Habíamos pensado más bien en compañía, en pasar tiempo con él. Sí, gusto de verlos. Sí, nuestra colega y jefe de nuestra división, Ana, Nancy Donovan, que es nuestra jefe de división, ella es una de las personas que ha estudiado más a nivel mundial el concepto de soledad, loneliness. De hecho, ella ha hecho estudios en los cuales se ha demostrado que aquellas personas que se sienten solas, a pesar de que no estén solas, por ejemplo, ahora viven tal vez con una familia, pero la percepción de sentirse sola, esas personas tienen mayor chance de desarrollar problemas cognitivos e incluso demencia, solo por ese factor. Nancy ha tratado con varios expertos a nivel mundial de encontrar cuál es la parte del cerebro que tiene que ver con eso y se han encontrado varias áreas que tienen que ver con la percepción de uno mismo en un entorno, ¿verdad? Pero eso es algo bien importante porque, por ejemplo, con la pandemia o cuando una persona está hospitalizada y con la pandemia la gente estaba hospitalizada y estaba realmente no solo sola, sino solitaria, ¿verdad? Porque estábamos enclaustrados. Se vieron muchos problemas cognitivos, no solo en personas mayores de 60, 65 años, sino en personas más jóvenes. Eso es bien, bien importante, sí, es bien importante. Sí. No sé, Roser, si tú tenías algún otro Grisela comentario. ha pedido si hay talleres de duelo. Dilo otra vez, perdón. Si hay talleres de duelo. De duelo. Leonor, ¿tú sabes o Ana, tú conoces talleres de duelo? Yo creo que Grisel se refería a que existen talleres de duelo, sobre el duelo. Bueno, lo que yo tengo de información es que también sí hay talleres sobre el duelo y también hay ayuda, apoyo por teléfono para las personas que están pasando por esta situación. No sé si esa es la respuesta más adelante. No También me voy a oigo hablar un poco todavía. sobre... sí, Grisela, ahora Sí, sí Grisel, tienes sí se oye. audio. Ahora Sí me se oye. escucho, ok. Sí, No, sí. lo que pasa es duelo. Lo que pasa es que en mi grupo hay personas pues que han perdido a su mamá,
los pacientes que han cuidado y pues se sienten con esa tristeza y entonces pues estaba chequeando para talleres sobre esa situación de pérdida, porque llevan tantos años cuidándolo y como que no la asimilan. Ahora mismo en mi grupo hay 2 que son bien delicados a sus familiares y están esperando cualquier momento puede pasar. Ellos me habían comentado de si podía conseguir un taller sobre el duelo, aceptar pues esa situación. Yo tengo entendido que hay grupos, por ejemplo, por Zoom, que hay un grupo que sí, que es de duelo. ¿Taller qué significa? ¿Que son varias veces, que es cada semana? ¿Quieres decir, Grisel? ¿O un taller es como un webinar o simplemente un grupo de Zoom? Como un taller, como ahora mismo que el doctor está dando un taller que le está hablando de esa situación. Voy a poner mi email si quieres. Yo tengo contactos, por si quieres te puedo mandar una lista. Si quieres me dejas tu email o yo pongo el mío aquí en el chat y te lo mando. Okay. Excelente. Se me hace que sí existen. Y Ana, creo que eres tú la persona indicada para saber de ello. Hablando de duelo, con Nancy Donovan y varios colegas en Brigham escribimos un artículo sobre cuando un esposo o esposa pierde a un ser querido, cuando son mayores de 60 a 65 años, y también se ha visto de que hay una relación entre el duelo y la función cognitiva. De hecho, a través de las décadas han habido también estudios que se han hecho la relación entre el duelo y la función cardiovascular. La salud del corazón y otros órganos es bien importante. Y Grisel, creo que es bien importante lo que usted trae a colación, porque yo creo que para poder apoyar a individuos cuidadores que su identidad en algún momento se ha transformado a ser los cuidadores, ¿verdad? Pero más que los cuidadores son la familia y el ser querido de esa persona con Alzheimer. Es un excelente punto. Y aquí Claudia Margarita ha puesto un comentario muy bonito, que es: cuidar de nuestros seres queridos al final de la vida es parte del ciclo de la vida que requiere de adaptaciones como las que se hacen cuando las familias reciben a sus hijos después de que nacen. Sí, eso es fabuloso. Teníamos la experiencia con mi mamá, que ella estaba muy preocupada porque decía, es que vengo y tenemos que meter la silla de ruedas en la van y qué tremendo. Y entonces yo le recordaba cuando ella venía y nos ayudaba a cuidar a nuestras hijas. Y entonces teníamos que meter el carruaje, que eran de esos carruajes dobles, así que parecen como limusinas, en la minivan, ¿verdad? Y le decía, bueno, that's such is life, ¿verdad? Pero los tips que estás... Solo para comentar que quedan 5 minutos en teoría de la charla. Ok, Grisel, el libro, si no estoy mal, se llama Liberating Losses, pérdidas que liberan. ¿Puede escribirlo? A ver, le voy a pedir la ayuda a mi compañera Ana. Una pregunta. Entonces, ¿sí? de Alzheimer. Mi mamá tiene Alzheimer bastante avanzado. Yo le hago cosas para que casi ni camina, pero yo hago que camine un poquito. Okay. Excelente. Y que ella haga así y le pongo música. A veces dice mi nombre, a veces no sale con mi nombre, pero a ella me le dan ataque epilepsia. La doctora una vez me dijo que tenía que ver, otro doctor me dijo que no tenía que ver. Como el ataque de epilepsia de ella es tan diferente a lo que yo he visto normal. En aire, ella se va, ella como que se va porque hasta los huesos, todo se le pone bien lila. Ella por un momento se me va y yo pienso que la voy a perder, pero vuelve otra vez. Sí. No sé si es que no registra bien y por el tener Alzheimer el ataque es puede ser.
Puede ser, definitivamente se han documentado alteraciones en la actividad eléctrica del cerebro en personas con Alzheimer y otras demencias que no necesariamente califican como epilepsia, que sería algo más crónico. Como tenemos pocos minutos, yo creo que Leonor tiene ciertos mensajes e información que compartir, pero quería decir, Leonor, tal vez tú puedes mencionar un poquito acerca de lo que Grisel decía, el ejercicio físico, la terapia musical o la música, entretenimiento, cosas que son, que a las personas les gustan y que son parte del tratamiento, pero voy a dejar que Leonor continúe. Gracias, doctor. No, simplemente, sí, lo que usted menciona, tal vez cosas que podrían hacer, que llamamos actividades para hacer con una persona con Alzheimer. Hay algunas consideraciones, bueno, podría hablar un montón, pero para abreviar, simplemente pensar en qué etapa de la enfermedad está el familiar y concentrarse en lo que puede hacer y no en lo que no puede hacer. Usar la música, como usted mencionaba, doctor, la música es increíble. Todos ustedes saben el efecto que produce, no solo en las personas con Alzheimer, pero específicamente usar la música que a ellos les gustaba cuando eran jóvenes, tratar de averiguar qué tipo de música escuchaban y hacer todas las actividades relacionadas con la juventud, digamos la edad entre, qué sé yo, los 25, 15 o 30 años más o menos, que es el pasado de ellos, lo que ellos más recuerdan. Hay muchísimas actividades, si quieren nos pueden llamar también a la Asociación de Alzheimer, allí les podemos dar una lista de actividades que pueden hacer con sus familiares. Pero bueno, Leonor, ¿podrás poner el de Alzheimer algún contacto en el chat para que lo podamos compartir? Sí, claro que sí, lo voy a poner ahorita. Sí, también quería decirles que la Asociación de Alzheimer tiene una línea de ayuda que es un número 800 que lo voy a poner en el chat, donde ustedes pueden llamar a cualquier hora del día o de la noche para cualquier tipo de pregunta o información sobre referidos, digamos, también lo referimos al doctor, a otros profesionales para algún tratamiento o diagnóstico y también apoyo emocional. Si a las 2 de la mañana ustedes no pueden dormir, están muy estresados por el cuidado, también pueden llamar a esa línea de ayuda. También tenemos grupos de apoyo y otras oportunidades de involucrarse que pueden ser, por ejemplo, que a alguno de ustedes les interese, como política pública, ¿sí? Tratamos de ir hacer eventos relacionados, apoyando leyes que puedan mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer o de los cuidadores también, o sea, si es algo que les interesa igualmente. Y tenemos caminatas también para apoyar la causa. Voy a poner el teléfono y la información aquí en el chat. Y creo que eso era lo único que tenía que decir para no tomar más tiempo de la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, no, pues esto muy bien, muchos información muy buena, y también lo que decía Juan Carlos de los cambios, los ajustes que se pueden hacer para que la persona se sienta más que puede participar. Es importantísimo, pienso. Buenas noches, gracias, muy interesante. Gracias. Me dio una dificultad para entrar, pero entré. Trataba, Dios mío, y me mandaba por otro lado hasta que entré al taller. Excelente, muy persistente, Grisel. Sí, pero muy Grisel, interesante. Aprendí algo. Mándeme un correo para que yo le mande la lista, ¿está bien? Ah, pues está bien, sí, muchas gracias. Gracias. Nada. Y a cuidar a los seres queridos. Yo sigo luchando con la mía, no me conoce y la hago cositas que ella haga, hasta me la llevo por un restaurante, me sola, se la tengo que dar yo, pero la no felicito. Sé. Quiero tenerla activa, es como yo le digo a los demás, eso es un ser humano que está ahí, aunque uno no lo crea. Para mí ella siente y padece todo, ellos sienten, aunque no hablen. Sí. Que gracias por compartir, Grisel. Sí.
Pase buena noche. Igual, bye bye. Ok. Pues muchas gracias, doctor Urizar, por esta charla súper interesante. No sé si quiere añadir usted algo más o... No, yo creo que muchas gracias por la invitación y en cualquier momento que podamos ayudar y transmitir el mensaje, estamos unidos en esta causa, ¿verdad?